acompaña su señoría, la jueza Griselda Elizalde Castellanos, y de quien me permito brevemente leer su currículum. Su señoría, la jueza Griselda Elizalde Castellanos, en su desempeño profesional ha colaborado desde hace 25 años en diferentes áreas de administración pública del Estado, relacionadas con la procuración audio, e impartición de justicia. Disculpen, ¿se escucha bien? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Continúo, una disculpa. Convenció en febrero de 1994 en la Secretaría del Ministerio Público adscrita al entonces Juzgado Tercero Penal de Saltillo, recorriendo diversas áreas como agente del Ministerio Público, subdirectora de procesos, directora general de averiguaciones previas, hasta llegar como subprocuradora de control de procesos y legalidad. También se desempeña como docente en la carrera de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guanajuato desde hace 7 años, impartiendo la cátedra de taller de juicios orales, cursando la maestría en Sistema Penal Acusatorio Penal, la cual concluyó en diciembre del 2017. Actualmente se desempeña como juez del Sistema Acusatorio Penal en Saltillo, formando parte del equipo de jueces quienes han contribuido a obtener para Coahuila el primer lugar a nivel nacional en la implementación del Sistema de Justicia Penal, otorgado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les recordamos que ustedes tienen el total control de los micrófonos, por lo que les pedimos que mientras la maestra está dando su exposición, los mantengan en silencio. Si tienen alguna falla relacionada al audio o a la imagen, nos pueden contactar por inbox en nuestro Facebook oficial o en el número oficial del Jurisconsciente y los podremos atender. Sin más por el momento, maestra, les cedo la palabra. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente agradezco el voto de confianza del Jurisconsciente para estar esta tarde de hoy con ustedes. Veo a gente de Coahuila y a mucha gente que ya es la tercera vuelta, mi querido Toño, que estamos aquí. Corina, muchas gracias nuevamente, un gusto verlos. También a mis compañeros de acá de Coahuila, el maestro Patricio Labastida, Alejandro Torres de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, y bueno, la maestra Olga Lidia desde Piedras Negras, gracias. Mi agradecimiento para estar un poquito ronquita porque el frío sí está muy pesado aquí en mi tierra. Y sin más, entremos en materia. Saben, Ale López Celedón, gracias por estar hoy aquí. Muchos fiscales y eso me llena de un profundo agradecimiento para ustedes. ¿Saben cómo es la mecánica de la clase? Vamos a empezar a exponer. Nuestro primer bloque será el alegato de apertura. Luego abrimos tantito micrófonos para cuestiones, preguntas, dudas, pero que el chat, ustedes saben que siempre está abierto y aquí nos estamos coordinando. Siéntanse en la confianza, como siempre les digo, de preguntar. Todos nos podemos equivocar. Se vale preguntar a veces cosas que das por hecho o por sentado, y pues aquí todos estamos para aprender. Mis mejores deseos para este año, aunque ya estamos no escucho nada, maestra, no allá escucho nada. del día 15, les deseo lo mejor y sin más, pues demos curso a esta charla, a este taller, que el día de hoy abordaremos temas, primero el alegato de apertura y luego nos iremos a interrogatorio. Maestro Juan Pablo, qué gusto saludarle. Gracias por el voto de confianza que está aquí con nosotros. Saludos desde Morelos. Gracias, Ana Yadira. Muchas gracias que estás aquí con nosotros. Y bien, siempre me gusta arrancar, y ustedes lo saben, con esta frase que es mía. Lo que no se dice en una audiencia no ocurre en la misma. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque miren, partiendo de las etapas del proceso penal que todos conocemos ya, digo, a estas alturas, pues sabemos que ya quienes hemos participado en algunas de las charlas que hemos tenido con anterioridad, pues está nuestra etapa de investigación. Saben desde luego que contarán con las presentaciones de su servidora. Etapa de intermedia y etapa de juicio. ¿Qué es lo que nos ocupa el día de hoy? Pues nuestra etapa de juicio. Y entonces, nuestra historia tenemos que empezarla a construir ¿desde dónde? Pues desde nuestra etapa de investigación. Nuestra teoría del caso, que hemos abordado también en otros talleres, empieza a preguntarnos aquí qué es lo que ha ocurrido en torno a un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Desde la óptica o el rol que yo esté figurando, bien sea como fiscal, bien sea como asesor o bien sea como defensor.
Se va depurando esta historia en la etapa intermedia y se concluye pues en la etapa de juicio oral. De antemano sabemos que cuáles asuntos llegarán hasta la etapa de juicio. Cuéntenme ustedes, ¿cuáles creen que serán aquellos asuntos que sí van a llegar a esta tercera etapa? Quien guste participar, aquí nos podemos equivocar, sabe. Los que no se sujeten a un procedimiento abreviado. Los que no se sujeten bien, uno. ¿Qué más? No, Primordialmente, ¿por qué yo habría de llegar a una etapa de juicio oral? puede ser todos aquellos que tampoco lleguen a tener alguna salida alterna, como un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando yo les platicaba que pudiéramos pensar en un pastel, por así decirlo, dividido en 4 grandes piezas de los escenarios que podemos tener en un asunto del sistema acusatorio penal? Mi primer escenario, mi primer rebanada del pastel pudiera considerarse un acuerdo reparatorio, ¿no? Pero pues no procede en todos los casos. Tendríamos que pensar en un delito culposo, en un delito por querella o en un delito patrimonial sin violencia. Ok, no se da en todos los casos. Mi segunda rebanada del pastel pudiera considerarse una suspensión condicional del proceso, pero también tengo requisitos. 1, pues que el término medio emético no exceda de 5 años de prisión. 2, que no haya oposición de la víctima. Y 3, que no tenga registro previo de una suspensión. No está en todos los casos. Mi tercer rebanada, el procedimiento abreviado. Pero ¿de dónde está sujeto o a qué está limitado? Y seamos honestos, a la voluntad del Ministerio Público. Si el Ministerio Público, y si me lo permiten, pues simple y llanamente no tiene opción de ir a un abreviado, pues no va a pasar nada. Estamos ahí en manos, y yo siempre he invitado a la reflexión en una reforma al 201 del Código Nacional, que sea una legitimación tanto de imputado como de Ministerio Público. Pero bueno, eso será otro tema en otra charla que tengamos. Y mi última rebanada de pastel, un juicio oral. ¿Y cuándo habré de llegar yo a una etapa de juicio oral? Pues cuando quiero demostrar la inocencia de mi representado, o cuando el fiscal, creo yo, quiere ir por todas las canicas tratando de obtener una sentencia con una pena muy alta. Es decir, no estuvo en el ánimo de él negociar la pena, no estuvo en el ánimo de él de hacer una reducción de pena, y vamos a una etapa de juicio oral. Pero todos sabemos que el sistema no está preparado para que todos los asuntos lleguen a esta etapa de juicio oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no colapsaría este sistema. Entonces, esas son las soluciones alternas o el procedimiento abreviado. Pero también, dígame, Alberto, le escucho. Aquí estoy. Ya está habilitado, pero no se escucha. ¿No se escucha? ¿Quién nos escucha? Alberto. Yo me escucho mejor. Puedes escribir, aquí estoy. Alberto Pacheco. Bueno, pensemos entonces que lo que va a llegar a juicio oral serán aquellos asuntos en los que no pudimos privilegiar cualquiera de estas 3 rebanadas del pastel, como así lo pongo yo, y vamos, bien sea si estoy del lado del defensor, buscando la inocencia de mi representado, o bien sea que estoy del lado de la fiscalía tratando de obtener una pena muy alta. El sistema es ético, yo siempre defiendo mucho, el sistema debe ser leal a los fines, y entonces la fiesta, por así decirlo, de la etapa de juicio oral es la fiesta del fiscal. El fiscal viene aquí a demostrarme que el señor acusado es responsable, es culpable. Y por tanto, la carga de la prueba, y todos lo sabemos, recae en manos del fiscal. El defensor no está obligado a demostrar la inocencia, ¿sí? Teóricamente hablando, ¿sí? Y miren ustedes, tú puedes llevar una defensa pasiva, es decir, yo no voy a ofrecer ninguna prueba, voy a hacer propias las del Ministerio Público, y a partir de las destrezas de litigación en interrogatorio y contrainterrogatorio, que hoy abordamos el tema de interrogatorio a partir de las 13 horas, pues habremos de hacer el desahogo de la prueba. Y arranqué con esta frase de lo que no se dice en la audiencia no existe, es porque en esta línea de tiempo tú conoces perfectamente ya tu historia, ¿sí? Tú te sabes tu carpeta, vamos a presumir eso, ¿verdad? Con independencia de cómo estemos organizados en nuestro trabajo, básicamente, sobre todo las fiscalías, porque hay distintos pisos, por ejemplo, lo conozco por Coahuila, que alguien inicia la investigación y luego pasa al intermedio y luego el juicio. Pero de antemano, has tenido tiempo tú ya
más o menos razonable para conocer tu carpeta de investigación. Y a veces cometemos el error de asumir que el juez ya conoce esa carpeta, que el juez, pues es que si yo ya lo sé, él también lo sabe. Y ahí empezamos con un error. Vamos a entrar más en materia y, por favor, cualquier duda, mi querido Toño, que siempre eres muy participativo, aquí estamos, ¿ok? Por favor. Y empecemos en compartir las presentaciones relativas a esta etapa del alegato de apertura. Tenemos que partir primero de una construcción de teoría del caso, ¿sí? Pero, ¿qué es teoría del caso? Díganme ustedes, ¿qué es una teoría del caso? Una historia. Es donde va a descansar mi juicio oral, ¿sí? El relato que pretende dar cuenta de los hechos de modo comprensivo, autosuficiente y, sobre todo, verosímil. No se me estresen porque todo esto lo van a tener por parte del jurisconsciente. Y entonces, fíjense, si tuviéramos que pensar en la estructura de la audiencia de juicio oral, ¿cómo inicia o cómo arranca? Pues obviamente con las formalidades que ya todos conocemos, se presenta el tribunal, se individualizan las partes, ¿sí? Y se señala el objeto de la audiencia. Y lo que hace el presidente del tribunal de enjuiciamiento, pues es dar lectura a la acusación. ¿De qué va a tratar este juicio? Luego, le dirá puedes tener dos escenarios, le dirá al acusado que en cualquier momento de la audiencia que así lo decida y previa consulta que haga con su abogado defensor, puede ejercer su derecho de hablar o rendir una declaración. O puede ceder uso de voz a, primero el fiscal, para que emita lo que nos ocupa el día de hoy, que son los alegatos de apertura. Y yo aquí los invitaría un poquito a la reflexión, con una pregunta. Si el presidente del tribunal, tratándose de órgano colegiado, o quien encabeza la audiencia, ya ha dado lectura a la acusación, ¿por qué yo fiscal, fíjense, por qué yo fiscal vuelvo a repetir el hecho materia de la acusación en el alegato de apertura? Cuéntenme su punto de vista y empezamos a interactuar. Saben que mis clases son dinámicas, me gusta la participación de ustedes. Díganme ustedes, Elizabeth, ya te conozco ¿ya has estado con nosotros, Elizabeth Pérez, o es la primera vez? Es la primera vez que estoy aquí. Ok, gracias por el voto de confianza, Elizabeth. ¿De dónde eres? Del estado de Morelos. Un saludo hasta el estado de Morelos. ¿Y eres qué? ¿Fiscal? ¿Defensor? Abogado litigante. Litigante. A ver, bueno, si esta pregunta que acabo de lanzar, Elizabeth, ¿por qué crees tú que el Ministerio Público está repitiendo otra vez el hecho materia de acusación en el caso que ya estés un poquito adentrada en el sistema? La verdad, no llevo asuntos penales hasta ahorita. No llevas, ok, perfecto. No te preocupes, no te preocupes. ¿Alguien que desea contestar, por favor? Para establecer su teoría del caso. Sí, pero ¿por qué crees que vuelve a repetir, Ivonne, el hecho materia de acusación? Porque no es el mismo juez, profesora. Porque no es el mismo juez. Muy bien, te la compro, pero lo acaba de leer el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y lo acaba de exponer el juez que está encabezando la audiencia. Dígame usted, licenciada, ¿podría ser porque finalmente reafirma la acusación hacia el imputado? Pero la acusación yo ya la tengo, yo ya la conozco. Incluso alguien un poquito cauteloso sabe que el lunes tendrá una audiencia de juicio oral y tiene ya el auto de apertura a juicio oral. Sabe que va a entrar a la audiencia del expediente 1 del delito de homicidio de Juan Pérez y ha leído ya la acusación. ¿Ustedes creen realmente que el juez no sabe de qué trata la acusación previamente? A partir del auto de apertura a juicio oral, entiéndase por eso. Yo invito a la reflexión porque lo que espera el juez, desde mi perspectiva, es escuchar tu historia. Tu historia. ¿Por qué sucedió estos hechos? ¿Cómo se da el contexto de los hechos? La clasificación jurídica ya la conoce el juez. Ya conoce a título de qué está interviniendo el acusado. ¿Sí? El qué, el cómo, el cuándo y el dónde que se contiene en el hecho en materia de acusación. Y entonces, lo que te está invitando el alegato de apertura es a que me des y me cuentes tu historia
bajo estos tres grandes componentes que conocemos de la teoría del caso. Lo fáctico igual a hechos, lo jurídico igual a norma y lo probatorio igual a prueba. ¿Sí o no? Cuéntenme ustedes. Cuéntame, Alejandro. Cuéntame, mi querido Toño, que estás hoy muy serio. Lo que pasa es, yo considero que el principio de inmediación, ¿no? Ajá. Es esta parte de yo exponer, de acuerdo a mi perspectiva, no nada más lo que leyó el juez, sino lo que yo tengo que decir, aunque se repita, ¿no? Lo puedes repetir. Yo no estoy diciendo que es un error que se repita. No, de ninguna manera. Es válido. Y además es tu estrategia. Pero ¿qué te sugiero o qué te estoy proponiendo o qué nueva puerta te estoy abriendo? Es que tú me cuentes la historia, tu historia, ¿sí? Porque finalmente teoría del caso es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador sobre hechos ocurridos. Pero aterricemos esto en un ejemplo. Miren, ¿recuerdan ustedes el caso de la niña Paulette, que fue, bueno, quienes estamos un poquito más grandes, recordaremos, y aparte hay una serie en Netflix. Caso de una niña que se desaparece en su casa y luego la encuentran en la cabecera, al pie de la cama, ¿no? Y ahí, bueno, sabemos que pudo ser un homicidio, pudo ser, no sé, pero empezamos a ver cuál fue la historia en este caso. Y empiezas a construir varias historias. Uno, los papás quisieron secuestrarla y la dejaron encerrada ahí mismo y se le salió de control. Dos, ¿realmente hubo alguien que entró por la niña? Tres, ¿cuáles son las versiones de la historia? Y es a lo que yo te estoy invitando a reflexionar. Un buen arranque tú pudieras tener, sí, señoría, ya hemos escuchado el hecho materia de la acusación. Y la historia de este hecho descansa en lo siguiente, ¿sí? Antonio mató, o el hecho que le atribuimos a Antonio es que mató a su esposa. A su esposa, ¿sí? Que ya lo tenía hasta la coronilla y un buen día decidió. Pero empiézame a platicar tu historia con estos tres elementos. ¿Sí? El hecho, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hace mucho tiempo, incluso en los cines, yo por hoy también, pero nos daban una sinopsis de la película? Sinopsis. ¿Qué va a pasar en esta película? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? ¿Quiénes son los actores? Y te ganchaba a lo mejor ver un poquito la sinopsis para decidir si entras o no a ver la película. O me equivoco, díganme ustedes. Cuéntenme. Hoy están un poco serios. Quiero pensar que... Disculpe. Yo considero, siempre he pensado yo que es precisamente para fijar la base sobre la que se va a tratar o en este caso el fiscal a demostrar la plena responsabilidad del ahora imputado y en su caso la defensa pues lo contrario. Entonces se tendrá que dar a conocer en base a lo que se va a tratar el juicio oral y lo que se va a entrar a debate del mismo, y si existiese por alguna razón, que ya no es la etapa, claro, me queda claro, alguna aclaración, pero bueno, finalmente yo siempre he considerado que se vuelve a mencionar el hecho de la acusación porque es sobre lo que se va a basar el debate del juicio oral. El problema también es el énfasis que le pone el defensor o el abogado, pues, el énfasis que le pone a un hecho o alguna cosa para que el juez, porque no es lo mismo leerlo, no es lo mismo verlo en blanco y negro, que el sentimiento, el sentir que le ponga el abogado a cuando lo expone. Entonces eso llama a los sentidos del juzgador y es lo que es el eje rector que yo quiero que el juez se dé cuenta, ¿no? Ok, venga, Corina. Ahí voy. Corina tiene la mano levantada. Gracias, doctora. Yo considero que es una introducción. Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la introducción? Con fines de precisión para establecer lo que vamos a desarrollar y tratar de demostrar en esta etapa judicial. Luis Isela, cuéntame. Buenos días, señoría. Bueno, yo quisiera, con respecto a la pregunta que tiene usted, yo lo veo desde dos puntos. Primero, como lo decía el compañero Antonio, el principio de inmediatez, ¿verdad? Para que el juez tenga una cercanía a la descripción del caso de una manera más precisa a través de sus sentidos.
y a través de los Mira, documentales qué y demás. importante, te voy a interrumpir, qué importante Sí. lo que tú has dicho ahorita, una información más precisa. Así es. Pero muchas de las veces, desde mi perspectiva, y ese es mi criterio, cometemos el error de leer otra vez el hecho materia de acusación. Lectura total, ¿eh? Lectura total. Y entonces, quien está dirigiendo la audiencia, hacia adentro se pregunta, es que yo lo acabo de leer. ¿Por qué lo vuelves a leer tú? Hay que ponerle ¿No has preparado tu alegato de apertura? Tú quieres reafirmar. Ustedes me dicen, no, es que yo quiero reafirmar al tribunal que pues finalmente esto es lo que se va a tratar. El tribunal ya lo sabe, mis queridos compañeros. El tribunal ya está enterado. Previo a la audiencia porque recibió el auto, o en ese momento está leyendo. Lo que el tribunal está esperando de nosotros es que me cuentes tu historia de por qué ocurren esos hechos. ¿Sí? Y luego de ahí, ¿cómo la vas a demostrar? Así es. Y luego de ahí, ¿qué es lo que quieres que yo termine resolviendo? ¿Sí? En ese orden. ¿Qué pasó? Sí, Avísame quién va a venir y de qué me van a hablar. Y luego termina pidiéndome qué es lo que quieres que yo haga. No voy a argumentar, porque eso es la principal diferencia entre apertura y clausura. Yo aquí estoy anunciándote mi historia y te estoy ofertando la misma y te estoy haciendo promesas de que este juicio se va a poner interesante porque va a venir A, B y C y D. Y A me va a decir esto, B me va a decir esto, C me va a decir esto. En términos generales, ¿eh? No pretendo que me digan el contenido de la entrevista. ¿Sí? Este es un crimen de odio. ¿Sí? Este es un caso más de violación en contra de una niña. Y que ocurre, como ya lo hemos escuchado, el día tal, a tales horas, en tal lugar. Y ustedes conocen que el delito se compone de estos elementos. Y estos elementos serán demostrados con estos órganos de prueba. A me hablará de B. Y me anticipo en mi debilidad. Ahí voy, José Guadalupe. Que luego me emociono. Ahí voy. Me anticipo en mi debilidad antes que el defensor. O viceversa. Me anticipo en mi debilidad, defensa, antes que el Ministerio Público no lo hizo. El alegato de apertura, a diferencia del de clausura, no tiene derecho de réplica, ¿eh? ¿Sí? Y es bien importante que tú le transmitas al tribunal tu historia, corazón. ¿Por qué pasó esta historia? ¿Sí? Y siempre lo pongo en estas pláticas. Y si yo te preguntara por qué matamos a Colosio, todos tenemos una historia distinta. Todos sabemos que hubo un homicidio. Eso no hay duda. Pero ¿por qué se llevó a cabo este homicidio? Eso es lo que yo espero que tú me cuentes. En un lenguaje sencillo, en un lenguaje rápido, ¿sí? Con una muy buena técnica de comunicación, ¿sí? Con un muy buen manejo de tiempo, porque de nada te va a servir un alegato de apertura de 1h15. ¿Eh? De verdad que es que no. Ahora sí te escucho, José Guadalupe. Venga. Sí, desde mi perspectiva es que él debe de presentar los hechos de su realidad para tratar de desviar la apreciación del Ministerio Público, porque él ya le encuadró en el supuesto que él quiere llevar todo el juicio. Entonces, tú tienes el derecho de narrar tu historia en puntos claves que definan la realidad. ¿Cuáles son los puntos claves de esta historia? Y claridad, es el cómo, cuándo, dónde y por qué. Perfecto, pero dame la historia. Entonces, primera anotación de la tarde de hoy, no repitas el hecho materia de acusación tal cual, porque ese ya lo escuchamos, fiscal. Exactamente. No lo repitas, eso es una sugerencia. Por eso él tiene que hacer un resumen muy sintetizado de los puntos claves y ¿Cuál narrar sus hechos de su realidad. Ajá. Este señor Toño mató a su esposa porque la descubrió, típico, en un mensaje de Facebook con muchos likes. Y eso le provocó una ira y un odio y la mata por eso. Ya sabemos el dónde y el cómo y el cuándo y que eso es un homicidio. ¿Va? Perdón, Toño, abuso de ti, tomándote de ejemplo. ¿Sí? Propia. ¿Eh? Imposible defensa propia. Ok, defensa propia. Ivonne, te escucho. Pues es una concatenación, ¿no? Lo que se tendría que hacer de los hechos con las pruebas
para demostrar más allá de toda duda razonable, ya sea la culpabilidad o la inocencia, ¿no? De la persona, en lugar de estar repitiendo tal cual toda la formulación de la imputación, sino únicamente hacer la unificación de qué hecho con qué prueba, como lo decía el compañero. Para Lo ver si vamos el cómo, juntando, cuándo y ¿qué te el dónde. parece? Vamos haciendo eslabones. ¿Es bueno poner un título a nuestra historia? Claro, es muy bueno, ¿eh? Centras la atención. No estás obligado, ¿eh? El Código Nacional no te dice, el alegato de apertura le debes de poner un título. Pero ¿qué tal que pensemos en un título? ¿Qué tal que me digas esos hechos y luego los voy juntando en el eslabón con la prueba de su hogar? Porque esta parte de este hecho la va a demostrar esta fiscalía con el testigo A. Y hacia el final, lo único que va a obtener este tribunal es una conclusión de condena para permitir destruir la presunción de inocencia, para superar el estándar de duda razonable, que es una frase que utilizamos mucho y lo escucho mucho no solo en el norte. Hay dos digamos, conceptos. Duda razonable, más allá de toda duda razonable y presunción de inocencia. Esos términos también los jueces lo conocen, ¿eh? Válido si tú lo quieres agregar, no hay nada que lo impida, pero ¿qué tal que empezamos mejor construyendo esta concatenación de mi historia con mi prueba y termino con la conclusión? Dame tu historia. ¿Con qué la vas a probar? Si tienes debilidades, y ahorita lo vamos a ver en la estructura, dime tus debilidades, ¿no? Porque tú sí conoces tus debilidades. Ahora, partamos del hecho, queridos compañeros, que somos unos profesionales que conocen su carpeta, que no llegaron a la audiencia, que les fijaron pasado 1, 2 meses y hoy en tiempos de COVID 6, 7, 8 o hasta un año y estás hojeando tu carpeta de investigación en la audiencia de juicio. Y entonces estamos como barajita diciéndole, permítame su señoría, permítame y permítame. Y entonces tú no traes ordenada tu carpeta y no conoces tu carpeta de investigación. ¿Sí? Y por tanto, pues entonces, ¿cuál es tu historia? Y tu historia, mis queridos compañeros, la empezaste a construir ¿dónde? En la investigación, corazón. No la construiste en ese momento. La vienes depurando de investigación intermedia. Ustedes me dirán, oiga, Lee, pues es que yo acabo de entrar, me contrataron para el juicio, yo no vi la investigación ni la intermedia. Muy bien. Pero al menos te depuraron una historia y lo que es mejor aún, tú ya te sentaste a platicar a quien representas. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuéntenme. Los noto pensativos. Ustedes díganme. Y bueno, hasta apagó la cámara y dijo, ¿quién sabe qué se le ocurriría a esta señora? No, Lick, es que respecto a lo que... Acuérdense que esto es academia, ¿eh? Esto es academia. Podemos coincidir o podemos disentir. ¿Sí? Respecto de lo que usted comenta de la plática con nuestro representado, ¿no? Yo como defensa particular. Ajá. En materia federal, vaya, el acceso al representado en serio es una complicación enorme por el acceso al ceferezo, ¿no? Entonces, la única instancia que tienes es ante el Ministerio Público, ahí cuando está todavía en las celdas, ¿no? Ya una vez que sale de las celdas, pues tienes 5 o 10 minutos antes de una audiencia de vinculación y ahorita con lo de la pandemia. No, pero estamos hablando ya de mi etapa de juicio oral. Y ya en la etapa de juicio oral, o sea, si el ceferezo no te permitió el ingreso por cuestiones que ellos consideran a tu representado, aun y cuando es su derecho, ¿no? Independientemente de las cuestiones de seguridad que ellos establezcan, tienes todavía que hacer una preparación a tu defensa dentro de la misma audiencia con 10 minutos antes a través de una videoconferencia donde para él y para ti no es privado. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, y a lo mejor ya es válido que ustedes me dicen, no, pues es que así platicadito y desde la academia se oye muy bonito. Pero te estoy compartiendo mi experiencia también como juzgadora. Yo no soy una académica. Primero soy juzgadora antes que ser académica y te comparto mi experiencia. ¿Sí? Mi experiencia que espero te sirva en poco o en mucho. Pero lo que buscamos es, dame tu historia. Dame tu historia y no me des la acusación. ¿Sí? ¿Y cuáles son las pruebas relevantes? Aquí va. Identifícame cuál es el hecho relevante de esta historia y cómo vas a comprobar esa conducta y la responsabilidad. Y hay acciones, hay circunstancias de tiempo, modo y lugar, hay lugares o escenarios, hay personajes con sus sentimientos en su mente.
Entonces, ya que la tenga, pensemos ahora cómo pudiera yo estructurar este alegato de apertura. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo para, o lo que yo te propongo que tengas como estructura del mismo? Primero, teóricamente, ¿qué es el alegato de apertura? ¿Sí? Pues es el primer relato de las partes en juicio oral. Recordemos que estos jueces que están ahí sentados, en teoría, no han tenido ningún acceso a ese caso. ¿Sí? Cuando más, su mejor escenario es que previo a la audiencia les haya llegado la copia del auto de apertura judicial y no hay más. Y todos sabemos, porque ya lo hemos visto dentro de la etapa intermedia, cómo estructuramos un auto de apertura judicial. 1, la identificación de las partes. 2, los vicios y correcciones formales a la acusación. 3, la acusación misma. 4, acuerdos probatorios. 5, medios de prueba admitidos. En sus 3 apartados: existencia del hecho que la ley señala como delito, responsabilidad, reparación e individualización. Y entonces, pues ellos no conocen. Entonces es tu primer contacto con ellos, tu primera oportunidad de ponerlos en el contexto de qué trata esta historia. ¿Sí? Presenta los hechos desde la posición de cada litigante. Me vas a decir tu óptica. ¿Se acuerdan de esta frase que hace tiempo escuchábamos, que todo depende del cristal con que se mira una situación? Y sobre todo, recordemos este tipo de películas como Amores Perros, que traen 3 historias, ¿no? Y al final se van concatenando, pero cada quien cuenta su parte de la historia. Y al final, pues habremos de decidir cuál es la que se prueba, ¿sí? Los jueces son quienes tienen el primer contacto con los hechos y antecedentes que fundamentan esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí de mis objetivos del alegato de apertura? No se me estresen, de verdad que saben quienes han estado conmigo que yo no tengo ningún inconveniente en compartirles todas las presentaciones, si esto ayuda. Y entonces, estamos en la estructura. Presentación del tema. Hay un tema que puede ganchar y gancha la atención de un juez o de un tribunal. Recordemos, y lo hemos platicado, que los primeros minutos de contacto que tú tengas con el juez son elementales y esenciales. Él tiene toda tu atención en ese momento. No los desperdicies, por favor. ¿Por qué? Y miren, reafirmo. Ministerio Público, adelante con sus alegatos. Sí, muy buenas tardes, tribunal. El hecho en materia de acusación consiste, y tú dijiste, lo acabo de leer, y ya me perdí tantito, y ya volteé con el compañero. Entonces, gánchame con la presentación del tema. Sugerencia, ¿es bueno ponerle? Sí, sí es bueno ponerle un tema. ¿Estás obligado? No, no estás obligado. Pero ¿qué tal que puedes arrancar momento y lugar equivocado? Si yo fuera defensor. Me está anunciando que él posiblemente pudo haber estado ahí, pero que no fue. ¿Sí? Crónica de una muerte anunciada. Antonio discutía constantemente con su esposa. Y esta discusión desencadenó en la privación de la vida el día que ya se ha referido en la acusación y en las circunstancias que se expuso. ¿Sí? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en esta historia? ¿Quiénes son los actores de esta historia? ¿Sí? ¿Dónde ocurre? Ya lo sabemos. ¿Sí? Pero embónalo, ¿sí? Conéctalo con los hechos y con tu historia. ¿Sí? Presenta estos hechos. Presentación de la argumentación de los hechos. No que el alegato sea argumentativo, eso sí lo aclaro. ¿Y qué? Concluye. ¿Qué quieres? Porque a veces se nos olvida. Y luego tú como juez te cuestionas, bueno, y al final del día, ¿qué quería? Quiero que lo condene. Finalmente, hay de 2 sopas, ¿no? Coloquialmente se dice. O quiero condeno o quiero absolución. ¿Sí?
Y como es el fiscal el obligado a probar, pues entonces sí, estructura muy bien tu alegato. Y también la defensa. La defensa, miren, muchas de las veces ilustra muy bien la construcción de un buen alegato. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Los jueces, o al menos, hablo desde mi experiencia, no tenemos ningún expediente, ninguno sobre el escritorio. Tenemos el auto, un bastantito de hojas, plumas y colores, si ustedes quieren, y la buena voluntad de que esto se resuelva. En un sentido bueno, ¿sí? Pues, pudieras pensar en esta estructura, es una propuesta, ¿sí? En la presentación del tema. ¿Qué es la presentación del tema? Va a sintetizar la teoría del caso. Me vas a enviar un mensaje claro del tema, ¿sí? Volver a utilizarlo durante el desarrollo de su argumentación y termine su alegato con dicha frase. Es una propuesta. Y como lo dije, Toño estaba en el momento y en el lugar no indicado. Y si todavía en el curso del juicio lo puedes relacionar con un testigo que diga, es que Juan estaba en el momento y lugar equivocado, qué maravilla, ¿no? Porque esa frase ya la estás centrando en la atención del tribunal, ya la estás focalizando. Este caso se trata de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son los intervinientes? Es importante porque vas a humanizar el conflicto. Conecta las primeras ideas del nombre y de la víctima, según el rol del litigante. Y esto, miren, es muy bueno, humanizar. Si eres abogado defensor, humaniza a tu representado, llamándolo por su nombre en la audiencia. ¿Sí? Es muy común que digamos, es que mi representado, y dejamos de lado su nombre. Y eso humaniza, ¿eh? Vuelvo, perdónenme que sea tan repetitiva, son sugerencias, son consejos que yo les puedo compartir a lo largo de 6 años de juez. 6 años encabezando muchas audiencias, tanto de control como de tribunal de enjuiciamiento, en los 3 roles del tribunal de enjuiciamiento. ¿Para qué quiero la descripción del lugar de los hechos? Miren, en este punto, también yo los invitaría a reflexionar un poco, porque nos hemos ido quedando atrás en el uso de la tecnología. Nada impide que tú lleves una foto grandísima que ilustre al tribunal dónde ocurrieron los lugares de los hechos. No te dejes nada más descansar en la criminalística del campo del perito y de las fotos que fue a tomar luego de 6 meses de acontecido. Si tú tienes una foto incluso, puedes mandarla a ampliar y decir, me permite, voy a usar esta fotografía que quiero que la vean. Ese fue el lugar de los hechos. Y ¿sí? Y Juan se encontraba allí por esto y por esto y por esto. Y estos hechos ocurren en este contexto, ¿sí? Entonces, vas ilustrando mejor al tribunal. En ese sentido, y puedes ir usando esa fotografía incluso cuando estás en el interrogatorio de tus testigos. Voy a introducir una presentación de lo que se va a abordar en la controversia, ¿sí? No hay, fíjense, ahorita no hay ninguna prueba desahogada y no hay lugar, por tanto, para hacer una crítica de la prueba. Lo que sí puedo hacer es anticipar la debilidad de la prueba. Voy, Sergio, ya voy, te atiendo en un segundo, ahí voy, corazón. ¿Sí? En este momento te atiendo. ¿Y cuáles son los fundamentos? ¿Sí? Voy a demostrar este hecho previsto en este artículo, ¿sí? Está fundamentado en esto. Este elemento del delito y la conclusión. Estamos, obviamente, analizando la óptica de quién, del alegato de apertura al fiscal. Ahorita vemos el alegato de apertura al fiscal y asesor. ¿Cuál pudiera ser un alegato de clausura, de apertura de un defensor? ¿Sí? Te escucho, Sergio. A tus órdenes. Sí, buenas tardes, señoría. Hola, buenas tardes. En relación a lo que mencionó ahorita, que se puede usar una fotografía o una, no sé, algo que para ilustrarnos, una cartulina o eso, ¿lo podemos usar o hay que anunciarla como prueba en no. A partir del 44 del Código Nacional, si lo tienes ahí a la mano,
el 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual te dice que las partes se pueden auxiliar. ¿Sí lo tienes a la mano o aquí lo tengo? Sí, sí lo tengo. Aquí lo voy a compartir también para todos. Y si tú nos ayudas tantito diciendo, qué mejor. Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales. Las audiencias se desarrollarán en forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o cualquier otro medio. En la práctica de las... ¿Perdón? Sí, dale. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará a las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Ya. Bueno, eso es para la lectura, pero fíjate en el primer párrafo. Pudiendo auxiliarse la parte con documentos o cualquier otro medio. Cualquier otro medio es una fotografía, mi querido compañero. Y esa me permite ilustrar. No, es que no la anuncié en la internet y no dije que por conducto de quién se iba a incorporar y... Pregunta, ¿esa foto no le sirve también al defensor? Pregunta, ¿esa foto no le sirve también al asesor? Pregunta, ¿esa foto no puede ilustrar mejor al tribunal? Atrevámonos a hacer prácticas nuevas. Y para muestra, el desahogo de una audiencia como lo hace el sistema americano, ¿no? Y lo viene haciendo desde hace muchos años. ¿Dónde está la ilegalidad, compañeros? ¿Dónde? Perdónenme, ¿dónde está la ilegalidad? O el no se puede. No, es que no dijo por quién la iba a incorporar. Su señoría, me opongo rotundamente. A ver, compañero, a usted le perjudica la foto ahí. No, es que se va a contaminar. ¿De qué me voy a contaminar? No me voy a contaminar. Es una foto que yo mandé a hacer y que me sirve mi apoyo de argumentación y que la voy a utilizar en el curso de todo este juicio. Porque eso va a permitir mayormente ilustrar al tribunal. ¿Vale? Solo, maestra, solo es una ubicación geográfica que le sirve a ambas partes donde sucedió el delito. Ubicación geográfica y ubicación de dónde ocurren estos hechos, porque seamos francos, nuestros peritos de criminalística toman muchísimas fotos y entonces luego estás ahí tratando de ubicar la foto número 49. Espéreme, la que yo quiero es la 49, de las 92 que tomaron. Oye, pues facilítalo, ¿no? Dime, Toño. Ahorita me quedé pensando en lo de la película y lo de todo esto. Ajá. Y yo al momento de hacer mi alegato de apertura como fiscal, pongo una fotografía de la Oxisa con las tajadas, no sé, me imagino algo dramático, nada más para decirle al juez, así quedó su señoría. Impacto, claro. De mucho impacto, digo, no es un jurado civil. No es jurado. Es de mucho impacto, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede, claro. Fíjate, yo tuve un caso, y puedo hablar del mismo porque finalmente ya está en sentencia, en donde nos pusieron en un comparativo la foto de la víctima, que era un menor de edad, obviamente resguardando y preguntando a las partes si no había, del antes y el después. ¿Cómo era el niño y cómo quedó? Y pues, te impacta. Eso no quiere decir que el juez resuelva con el corazón, ¿no? Porque luego me van a decir, no, pues entonces lo que hay que es sensibilizar. No, me ilustra. ¿Sí? Voy. Bueno, maestra, si me... Dime, Olga, dime. Sí, mire, bueno, yo precisamente con estas preguntas que se han suscitado, quisiera hacer una pregunta, digo, no, ojalá y no sea yo imprudente, pero ya vemos cómo son ahorrativos algunos peritos, porque en efecto no tienen material o insumos, eso es algo que pues todos sabemos. Pero entonces de 96 bolsas de alguna sustancia determinada, que se considere metanfetamina, drogas, no sé,
Resulta que decide un perito vaciar, dice, ¿verdad?, los 96 contenidos en una sola charola y de ahí toma una mínima parte, no sé, 0.5. Okay. En mi consideración, yo siempre he alegado, y eso digo, en el antes, cuando estaba dentro de Fiscalía, y ahora también, que eso para mí no es correcto. O sea, si son 96 bolsas, son 96 muestras, 96 pruebas. Porque qué tal si 80 eran harina y 10 o 5 eran la sustancia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Obviamente en Fiscalía no los haces entender, los jueces de control son difíciles de hacer entender. Digo, no nos vamos a meter ahorita en detalles, pero la situación aquí es en el juicio. Yo puedo llegar, obviamente a través del interrogatorio, decirle al perito de Fiscalía, bueno, ¿cuántas muestras tomaste? ¿Qué hiciste? Y para ilustrar yo al tribunal, bueno, ya no estoy hablando de una fotografía, sino de un procedimiento, podría pedir, a ver, para una simulación, voy a simular que tengo una muestra X, ¿verdad? Aunque sea en harina. Quiero que el perito haga lo mismo que se supone que hizo en la vida real. Digo, yo te lo voy a realizar con harina, que el mismo perito lo diga y que diga cómo es posible que aquel sustancia, lo que haya, de pronto pude determinar que las 96 bolsas tenían, digo, claro, 96 porque se me ocurre, digo, pueden ser 5 o 10 bolsas, ¿no? Fíjate que yo le apostaría más a contradecir la actividad del perito con un perito mismo. Yo le apostaría más. Creo que sí. Digo, en algún momento hice esto y entonces el tribunal, que se formaba por 3 jueces, dice, bueno, pero es más factible que el perito de la Fiscalía sea quien esté diciendo la verdad, y tú dices, pues yo te demostré. Entonces, por eso dije ahorita, con una fotografía no se trata lo mismo de una fotografía, sino de un procedimiento reproducido a través de un medio directo. Pero tal vez nos invita mucho a la reflexión. Acuérdense que todos estamos en una construcción de aprendizaje. Y para esto, pues nos sentamos, platicamos, te comparto mi experiencia y te comparto buenas prácticas. Y no quiere decir que lo que yo haga sea estrictamente lo correcto o lo que se deba de hacer. Abono en tu conocimiento. Y retomando, una técnica en tu alegato de apertura es: prepara el tema, manejen bien su tiempo. Tú vas a tener muy poca oportunidad de la mayor atención de tus jueces, porque finalmente el juez es como tú, ¿sí? Ser humano que se puede distraer, ser humano que a lo mejor, si se me permite, no ha desayunado el día de hoy y quiere irse a desayunar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces maneja muy bien el tiempo, no porque deba de salirse a desayunar, porque para eso se nos paga, pero si vas a pensar en un alegato de cuarto de tiempo, pues créeme que al minuto 40, y por eso yo aplaudo mucho estas charlas que son de 2 horas, porque si tuviéramos 6 horas, con todo y que yo les pudiera hacer la clase dinámica, les aseguro que en las 2 horas y media ya me dirían, señora loca, ya cállese, o ya siéntese, señora, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso maneja bien el tiempo. Incluso previo a tu alegato, previo a la audiencia, mídete tu tiempo. Modula tu voz. Haz ejercicios de modulación. En algunas partes sube tu módulo de voz. Y si quieres, puedes dar un leve golpecito en el escritorio, tratando de llamar la atención. Y volteará. ¿Sí? Levemente. Tampoco se trata de que le den el malletazo y al juez. No me digas algo o no me prometas algo que no va a ocurrir, porque te va a costar, te van a castigar. Tú me dijiste que Toño era un perito altamente reconocido. Tú me dijiste que Toño nunca había sido sancionado y que era el perito de los peritos, era la fregonada de la Fiscalía. Y aquí vinieron y te lo destruyeron cabalmente. Apóyate, ¿sí? Utiliza ayudas audiovisuales. Por favor, nunca un alegato de apertura será un espacio para dar opiniones personales. Y claro, ¿cómo no iba a robar? Pues si forma parte de esta generación de influencers, porque esos son unos inútiles. A ver, no te están preguntando. ¿Sí? Y, ojo, aquí para la defensa. ¿Qué estás escuchando tú como defensa? Porque
a diferencia del fiscal, yo sí creo que la defensa en este acto procesal tiene un chance más que el fiscal. Él sí puede tener la oportunidad de más o menos darle respuesta a lo que acaba de escuchar. Aquí en la apertura no hay réplicas, se los digo, en clausura sí. Entonces ya sabes tú por dónde se está yendo, ¿sí? Karina, te escucho y hoy te escucho a José Guadalupe. Gracias, Sí. licenciada. Perdón que no abro la cámara, tengo un problema y no me quiero salir y volver a entrar. No te preocupes. Mire, yo soy de Monterrey y estoy Monterrey, vecina. acá, saludos por acá. La verdad, la experiencia con los jueces de acá del estado de Nuevo León, ay Dios, mucho que decir, pero no quiero particularizar. Nos echan toda la culpa a nosotros. No, para nada. Pero hay una frase de acá de mi pueblo, se la voy a compartir, quienes somos norteños, la usamos, la carga hacia el burro. Sí, o sea, motiva una buena práctica. Sí, definitivamente, pero casi un juicio llega a ser como tipo un ring, ¿no? Así lo ubico yo. Pero bueno, tengo dos preguntas. Una de ellas es que la fotografía, conociendo yo el trabajo de los jueces en Nuevo León, puede ser un punto que tanto la fiscalía como el juez les cause sorpresa, porque la verdad es algo que no se usa. Y yo estoy pensando más allá porque pueden decirme, pues no, porque estás como exhibiendo un tipo de prueba que no la a ver, su señoría, no es una prueba. Por eso sí, sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Yo más o menos estoy analizando porque sí es algo que voy a hacer y que voy a plantear de ahora en adelante yo tengo un grupo de abogados, trabajo en una compañía de seguros y vemos juicios culposos, vaya, lesiones, homicidio. ¿Qué problema tienes en llevar un plotter con una imagen del lugar donde ocurrió el accidente? Yo supongo, pensando que vaya a decir la fiscalía que queremos como que sorprender con un dato de prueba. Yo creo. A ver, no es prueba, mi corazón no es prueba. Tú arrancas diciendo, y para efectos del 44 del Código Nacional, pido autorización para mostrar esta fotografía que me servirá de apoyo en no que voy a exponer en este momento, respecto de la cual ya le corrió traslado al Ministerio Público y en comunidad de apoyos tecnológicos facilitará también en su exposición. Perfecto. ¿Sí? Y le cierro la puerta. Cierro la puerta. No es algo que se haya ofertado porque no es una introducción de una documental como prueba. Es un apoyo dentro de mi exposición. Ok. Pero si tú le dices, su señoría, quiero usar una foto. ¿Con base en qué o por qué? ¿Qué dice que dijo? Te quiero usar una foto. Así nomás. Es que a mí la maestra Isel en un curso me dijo que sí podía. Te estoy dando la argumentación, corazón. Tú tienes la ley ahí, el 44. Dime, José Guadalupe. Ay, mi madre, ya es la una. No he entrado el interrogatorio y no ha entrado el alegato de la defensa. Lo que pasa es que estamos presuponiendo que estás limitado cuando ahí está la apertura para que tú presentes fotos, videos, inclusive de las tiendas que pudieran tener cámaras, solicitarlos, inclusive llevar un notario público que te certifique quién te las está proporcionando. Pero, a ver, más allá de todo eso, es demasiado formalismo, mi querido José Guadalupe. Bueno, en un una momento foto dado. del lugar de los hechos, no es una prueba, ¿por qué me la van a certificar? Es lo que digo, o sea, le estamos dando mucho poder los jueces somos los enemigos del sistema. Claro, o sea, ahí tienes el fundamento legal para presentarlo. Le voy a poner una pregunta bien sencilla. Bien sencilla, con esto ya paso al alegato de apertura de la defensa. Castellanos, ¿puedo hacer una pregunta después? Sí, claro. A ver, de una vez, dime. Mire, lo que pasa es que tengo una duda. Cuando estoy en el contrainterrogatorio, los testigos me empiezan a hacer referencia a situaciones que jamás plasmaron en el contradictorio, cuando en uso de la técnica para evidenciar contradicción, yo hago lo siguiente, evidencio y le digo, ¿en qué momento en su entrevista usted menciona esto? Y dice él, no, pues nunca lo mencionamos, nunca, porque están argumentando temas nuevos a su dicho testimonio. Pero al momento de venir las repreguntas, el MP subsana los errores
y yo en objeción le comento a su señoría, es que está siendo argumentativo y esta situación nunca, estos temas jamás se plantearon en la entrevista. Viste el juez, no hay lugar, y me quedo yo, pero pues estoy evidenciando, son temas que nunca vienen en la entrevista. Okay. ¿Qué hago yo? Si fuera el litigante, me la guardo para la clausura, porque será tema de valoración. Y esas circunstancias seguramente no estarán corroboradas con otra información del juicio. ¿Usted se quiere servir con la cuchara grande, MP? Sírvase. Sírvase, está bien. ¿Qué dejo en el ánimo del juez? Usted no dijo esto en su entrevista, ¿cierto? ¿Cierto que ahora está diciendo circunstancias de las que no se acordó en su entrevista? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que no hay corroboración de esto, verdad? ¿Cierto? Muy bien, gracias. Porque si no te subes a una escala de lucha en la audiencia. Y lejos de fluir la información, ¿sí? Pues no avanza. Nada más si cuida de dejar sentado en la audiencia que esas circunstancias a partir de tu contradictorio nunca fueron plasmadas en la entrevista, ¿eh? ¿Ya? Y nada más, porque si no puedes convalidar el dicho de los testigos declarando falsamente. Recuerden una de mis frases, no hay mejor MP que un defensor protagónico. Mi amor, pues si al MP no le extrajo información, y ahí estás tú sacándole la información que el otro no se dio a la tarea. Hizo un pésimo interrogatorio el fiscal. ¿Qué anda haciendo usted enderezándole la plana? Ah, no, permítame, ahí voy. Qué bárbaro, fiscal. Se ríe el maestro Juan Pablo de mis ocurrencias. Así hablo de golpeado, ¿eh? Sí, así hablo de golpeado, no crean que estoy enojada. Venga, Rigoberto, venga, Beethoven. Hola, licenciada, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Rigoberto Cepeda Hernández de Toluca, Estado de México. Toluca. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, Tonatiuh, sí te comparto materiales, sí te escucho. Bueno, con respecto a las anteriores preguntas de mis compañeros, yo me retraso un poquito para no perdernos del tema, que es el alegato de apertura. Con respecto a la pregunta que hacían en el inicio de la ponencia, muy buena, por cierto, a mi punto de vista acá, por ejemplo, en el Estado de México, un juez de enjuiciamiento o de juicio oral, acá son más prácticos. Por ejemplo, nos dicen tanto a fiscalía como a nosotros como defensa privada, a ver, fiscal, expóngame su alegato de apertura, le suplicamos que sea breve y no cuenta con menos de 5 minutos. Y asimismo para la defensa. Y nos vamos a casos prácticos. También tiene mucho que ver la experiencia del fiscal, porque me ha tocado fiscales ya con una amplia experiencia que se van a lo práctico, y me ha tocado también MPs jóvenes. Ahí es donde entra usted, que vuelven otra vez a darle toda la lectura al hecho circunstanciado que ya leyó anteriormente el juez de juicio oral. Y eso en el supuesto que tengamos un hecho concreto de acusación. Es porque correcto. me ha tocado ver hechos de 4 hojas. Sí. Madre Santa de Dios. Y luego subió el piano y luego lo bajó y luego la policía le leyó sus derechos y luego le calificaron de legal la detención y luego lo pusieron a discusión. Mande. Así es. Y sí, acá es práctico. Práctico. Es que, a ver, todos estamos en un compromiso de hacer unas buenas prácticas. No nada más es culpa del odioso juez que todo le parece mal, porque sí, podemos ser odiosos si ustedes quieren y pueden seguir echándonos la culpa de todo lo que sucede en la sala de audiencias. El juez es un malo y no me quiere y todo lo que sea. Pero tú obligaste a una buena práctica, lo llevaste a hacer eso. No, ¿verdad? Eso es responsabilidad de todos, tener conocimiento de lo que vamos. Porque hoy por hoy yo invitaría a la reflexión de que hay personal que todavía tiene el valor, porque sí se necesita mucho valor, de plantarse en una sala de audiencias sin el conocimiento. Sí, no, fíjese sin que... el conocimiento. Acá y ya, abordo con Beethoven, bien rápido, para irme al alegato de apertura de la defensa, por favor. Gracias. Gracias a ti. Dime, Beethoven. Gracias, Beethoven Castrejón García, de Los Cabos, Baja California Sur. ¡Ay, qué bonito! Gracias, a la orden. Maestra, única y exclusivamente, como decimos en el argot, con su venia, nada más refrendando el tema de no hay mejor MP que un abogado protagónico y no saltándonos del alegato de apertura,
aunque no hemos entrado en el alegato de la defensa, que es el caso de su servidor, soy un defensor particular, y no enmendar planas. Anticipándome, es una práctica muy común de su servidor, que si en el alegato de apertura del Ministerio Público no encuentro los elementos básicos, torales, inclusive no he realizado alegatos de apertura. Ok, es válido como una estrategia. No estás obligado a hacerlo, pero yo sí sugiero que mínimamente me des tu historia. Mínimamente. Porque el alegato de apertura es que me cuentes tu historia de defensa. Tú puedes decir, no voy a hacer alegato, no voy a ir más allá de decirle que el Ministerio Público no va a destruir la presunción de inocencia y que la historia que ha plasmado no ocurrió en la forma y como lo ha expuesto. Sí, ¿Pudieras hacerlo? Claro que lo puedes hacer, pero qué mejor que tú le ofrezcas esta parte a tu tribunal. Y con esto entro al alegato de apertura ahora de la defensa. ¿El defensor la tiene más sencillo? Sí, claro, él no está obligado a demostrar. Pero el defensor también puede pensar en un tema, sí lo puede hacer. Y se centraría en 2 puntos. ¿Qué va a atacar la defensa? ¿Que no se va a dar la existencia del delito? ¿O que él no fue? Te preguntarías primero esas 2 cosas. Y yo pudiera decir, su señoría, esta defensa no va a cuestionar que Juanito se murió. Es una terrible noticia. Incluso humanizas. ¿Sí? Es lamentable pensar en la muerte de cualquier mujer en este país. ¿Sí? Y eso yo no lo voy a cuestionar. ¿Sí? Lo que voy a cuestionar, o lo que no se va a lograr demostrar, es que Pedro lo mató. ¿Por qué? Porque la prueba que se vendrá a deshogar será insuficiente para demostrar en el estándar que se requiere en esta etapa. Y eso lo van a ver en el curso del desahogo de la misma. Ya el Ministerio Público nos ha ilustrado de todos los testigos que van a venir, y los cuales, a partir y luego de su valoración, no generarán esa convicción de duda razonable. Y lo procedente entonces será que ustedes absuelvan a Pedro. Se acabó. Porque la historia pasó así. ¿Ok? Pero pregúntate tú como defensa primero, ¿qué quieres atacar? ¿El delito o la responsabilidad? Ah, ok. Ya que lo tengas definido, ¿por qué no se va a demostrar? ¿Porque no hay prueba? ¿Sí? ¿Porque él estaba en otro lugar? ¿Sí? ¿Porque los hechos no ocurrieron? Pregúntate, para que los transmitas. ¿Sí? Y no te olvides de pedir, obviamente, la absolución mínimamente. ¿Qué quiere defensa? Que lo absuelva. Que quiero yo pensar, ¿verdad? Quiero yo suponer que eso quiere, ¿verdad? Y ahora sí. Y sí creo que tenemos una ligera ventaja frente al fiscal porque ya hemos escuchado el alegato. Y entonces ahí mi escucha activa tiene que estar atenta. Acuérdense que nosotros los operadores del sistema, de este sistema, tenemos que desarrollar esa habilidad de la escucha activa. Algo sobre lo cual no estamos formados. ¿Sí? La educación en nuestro país no es de escucha activa. Y si no, recordemos cómo aprendimos las tablas de multiplicar, haciendo planas y planas y planas y planas. No las aprendimos escuchando, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 2. Y entonces mi escucha activa sí tiene que ir muy bien desarrollada. ¿Sí? Presta atención a lo que está diciendo ahí. Y eso es un consejo para cualquier acto procesal que ustedes tengan en este sistema. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención los abogados litigantes, defensores, que está la imputación y ellos están acá volteando a ver a la cámara. Y yo, hijo de mi corazón, apunta el hecho materia de imputación, por favor. Apúntalo. No, tranquilo. ¿Quieres hacer aclaración? No quiero hacer aclaración. Y tú, bueno, ok. Es otro consejo. Dime, Toño. Lo que pasa es, bueno, lo que yo por lo regularmente, lo que regularmente hago es situarme en la litis como controversia. Es decir, la controversia, el Ministerio Público ya tiene una acusación, tiene pruebas, tiene todo esto. Nosotros al momento de contestar esta acusación en la intermedia, nosotros tenemos nuestra teoría del caso y es ahí donde realmente uno como defensor
tiene la posibilidad de irse o a la responsabilidad o a los ¿Cuál? elementos. ¿Qué quieres atacar? Exactamente. ¿Qué quieres atacar, corazón? Dime, ¿a dónde está enfilada tu estrategia? Esa litis me va a dar la estrategia, la teoría del caso. ¿Sí? Ahí vamos. Venga, Ivonne, te escucho. Y una pregunta, bueno, dentro de los alegatos de apertura como defensa, ¿podríamos atacar dos cosas? O sea, tanto el hecho atípico y en caso de considerarse, claro. o sea, y en caso de que digan, Claro. bueno, no es un hecho atípico, atacar la parte de la inocencia. O sea, sí podríamos No, hacer. a ver, voy a atacar y en consecuencia, se caerá la responsabilidad de él. Pudo haber actuado, ¿sí? Ejemplo, una causa de justificación. A ver, aquí no hay duda. Yo no voy a poner en tela de duda que Ivonne mató a su esposo. Sí, pero hay una causa de justificación que opera en su favor. Y eso me voy a dar la tarea de demostrar en este juicio. La legítima defensa o defensa legítima, como se estipule. Céntralo. ¿A dónde vas? Pero no vayas o no hagas un alegato o no descanses tu estrategia en palos de ciego, ¿sí? Como piñata. Bueno, si no me pega esto, entonces me va a pegar esto. Y si no me pega esto, no, mi hijo, pues. Lo que llamamos... Defina su estrategia. Usted ya llegó a juicio, que es con lo que yo abrí la charla de hoy. Si llegamos a juicio es porque la fiesta se va a poner bien padre. Y es la fiesta del MP. No es la de la defensa. Es el MP que no quiso un abreviado. Es el MP que está seguro que va a obtener una condena. ¿O soy yo como defensor quien habré de demostrar la inocencia de mi representado? Y yo quise venir a juicio. Y ha pasado que ofrecen el abreviado y hay gente que dice ni a Chuchita la bolsearon, por no decir una mala palabra aquí en redes. No. Pues sí, pero me voy a juicio porque quiero la inocencia. Hay abogados que se valen de todo y avientan el escopetazo y a ver cuál pega, ¿no? No, pues eso es una mala práctica. Beethoven, atiendo tu pregunta y me voy a interrogatorio. Maestra, acaba usted de decir que como defensa vamos a ir a demostrar la inocencia de nuestro... No. Digo, me pareció escuchar... Como defensa no estás obligado. Sí, me queda claro. No estás obligado a demostrar la inocencia. Como defensa, dentro de tu alegato de apertura, ofrece mínimamente la historia. ¿Y esa historia a dónde me lleva? A que no se va a demostrar la existencia del hecho, a que no se va a demostrar la responsabilidad, a que hay una causa de justificación, a que esto es un hecho atípico. ¿Cuál es tu estrategia de defensa? O que a estos hechos no ocurrieron nunca. Pero sí, como sugerencia, mi estimado Beethoven, te digo que sí le ofrezcas al tribunal cuando menos una línea de qué es lo que va a ocurrir o a dónde le estás apostando. Es válido, Beethoven, que tú puedas decir, pues él está obligado a probar y que demuestre el Ministerio Público. Pero no, Beethoven, no estás obligado a demostrar la inocencia, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Le comentaba le voy a destruir la prueba del MP. ¿Cómo? A partir del contradictorio. A partir del contradictorio, en pura destreza de litigio, haciéndonos caer en contradicción a los testigos. ¿Sí? Le comentaba la esto. credibilidad de ellos. Diga usted. Sí, gracias, perdón, disculpe que interrumpa. De forma muy rápida, le comento esto porque en una sentencia, obviamente ya tuvimos después de 2 años el amparo a favor. En una sentencia un juez dijo que si bien es cierto el Ministerio Público no acreditó más allá de toda duda razonable, sin embargo la defensa tampoco en contrainterrogatorio pudo acreditar, así lo dijo, así lo dijo, y digo, usted lo acaba de decir y todos lo sabemos, en nuestro país nadie es responsable hasta que se le acredite ello, ¿no? Entonces, nos dan la razón, pero sí me llamó la atención cuando escuché, pero quiero entender que en el alegato de clausura, de forma muy rápida, tenemos que ser concretos y decir, no podrá acreditarse más allá de toda duda razonable que mi representado, el señor fulano. Lo puedes invocar fulano. como frase sacramental, pero Okay. más allá de eso puedes decir, pues no se va a demostrar, la prueba será insuficiente, ¿sí? Será insuficiente para rebasar el estándar que se exige en este caso.
El principio de presunción de inocencia. Doctora, una pregunta. La jurisprudencia, duda razonable, y la jurisprudencia de presunción de inocencia en la que fue del 2012, esa jurisprudencia, usted para usted, ¿qué criterio o qué opinión tiene de en este caso, doctora? ¿Encaminado a qué opinión o a qué criterio respecto a la valoración de prueba? Por ejemplo, está hablando ahorita a la valoración de prueba. Por ejemplo, está comentando usted Que me debes de destruir la presunción de inocencia a partir de la valoración de la prueba. Y en esa ¿Tienes el jurisprudencia? registro de la jurisprudencia? Ay, me da un segundito, a la mano no la tengo. Mándamelo por el chat y ahorita te doy la opinión. Gracias. Mándamelo por el chat y ahorita lo vemos. Me brinco a interrogatorio. ¿Qué es un interrogatorio? Vamos a revisar, bien sea en audiencia inicial, ahí lo puse, o de juicio oral, los testigos que la propia parte ha presentado o ofrecido. ¿Y qué busco con ello? Extraer información. Fíjense, extraer información del testigo, quien presenta. Y vuelvo a mi frase, lo que no se dice en la audiencia no existe. ¿Te diste la tarea de extraer lo que tú querías de ese testigo? Porque para ello puedo proponerte un cuadrito y decir, de este lado, Toño, ¿de qué me va a venir a hablar Toño? De María, que estaba en la tienda. ¿Qué preguntas le tengo que hacer? ¿Dónde estabas, María? Ya me contestó que estaba en la tienda, lo subrayo. Por eso es bien importante que no vayamos solos a una audiencia. Sí, admiro a quien va solo y que no lleva a nadie que le está apoyando, pero debo de estar atento. No puedo pichar, cachear y batear en una audiencia. Ya, confirmaste que lo que tú querías de ese testigo ya lo dijo, perfecto, ponemos palomita. ¿Sí? Porque tengo que darme la tarea de extraer esa información. Y miren ustedes, ¿para qué quiero? Quiero otorgarle credibilidad, quiero acreditar hechos, quiero introducir prueba y quiero información relevante de ese testigo. Relevante, buscando que dentro de un interrogatorio, que sea lo más espontáneo. El actor en el interrogatorio, mis queridos compañeros, es él, no eres tú, es el testigo. Y si me lo permiten, fíjense bien el ejemplo tan burdo, y quienes me conocen saben que lo hago, si me permiten el término, deja que le dé diarrea verbal controlándolo tú. Deja que él empiece a hablar. No estés interrumpiendo. ¿Qué prácticas, qué malas prácticas hemos visto? Que el de al lado está objeto y tú todavía no terminas de hacer la pregunta. Y eso es una muy mala práctica, buscando desconcentrarte a ti que estás formulando. Porque hay quien entra en pánico cuando escucha objeción. Y ay, mamacita, ya se me subió el color, y ay, pero, ¿qué tiene que decir? Permítame, su señoría. Ay, ¿por qué me diría objeción? Ay, ¿y ahora qué le contesto? Usted concentrado. Respire, sereno. Permítame, no he terminado de hacer mi pregunta. ¿Todos entramos en pánico escénico? Sí, todos podemos entrar en pánico escénico, sí, pero no te desconcentres, porque se supone, o al menos se presume, que tú llevas preparado el interrogatorio y que no fuiste a cazar preguntas el mero día de la audiencia. ¿Sí? Y que estás subrayando ahí lo que quieres que el testigo te diga. Porque para ello se presupone que lo preparaste, distinto de aleccionarlo. Te preparé porque me di a la tarea de mostrarte tu registro de entrevista previo día a la audiencia. Te la mandé en un WhatsApp, una foto de la entrevista, y te pedí que la leyeras y que recordaras. De ahí la importancia, sobre todo para los fiscales, de ir eliminando estas prácticas de recabar entrevistas y poner lo que yo entendí y no lo que me dijo. Y ponlo, por favor, en las palabras que el Señor te lo está diciendo. Porque hay veces que pues nos gustan mucho las palabras técnicas, pero que no son propias de la preparación académica del testigo. Y será una excelente área de oportunidad para un defensor preguntarle, oiga, ¿y qué entiende usted por cópula? No, quién sabe qué será. Pero aquí dice cópula. Que eso no lo dijo el testigo. Pero bueno, lo puedo arreglar, fiscal, lo puedo superar, y estás sufriendo en la audiencia, corazón. ¿Por qué? Porque vienes arrastrando una mala práctica a veces.
¿sí? ¿Qué reglas debo de considerar? Aquí está. Lo preparo, que no es igual a leccionarlo. Lo organizo. Si bien es cierto, dentro del auto de apertura a juicio oral, se le brinda al tribunal un orden de testigos. ¿Sí? Se admitió 1, 2, 3, 4. Eres tú el responsable de decirle, tribunal, vendrá primero el testigo 8, luego el 4, luego el 3, porque tú ya organizaste la prueba, corazón. Tú ya dijiste quién viene. ¿Quieres a tu testigo estrella? ¡Wow! Acuérdense que el juicio es estratégico. O quiero cerrar con el testigo estrella. Quiero empezar con los más debiluchos. ¿Cómo quieres empezarme a contar la historia? ¿Con quien la presenció en un primer momento o con quien la cerró? ¿Qué tipo de preguntas serán las adecuadas para ese testigo? Y lo que yo te digo, el centro de atención, ¿sí? Es él, no eres tú. El litigante será el centro de atención en un contra. Ahí se ve la destreza, ahí se ve la habilidad del litigante, ¿sí? Para hacerlo caer en contradicción, ¿sí? Para restarle credibilidad, para extraer la información que no hizo, ¿sí? Pero en este esquema, pues vas considerando estos interrogatorios. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Pregunta abierta es la mayormente. Dime, invito al testigo a que me des la respuesta en tus propias palabras. Las qué, cómo. Y aquí vuelvo a invitar a la reflexión a todos ustedes. A ver, si el testigo ya ha sido protestado por el tribunal y ya le ha preguntado su nombre, ¿por qué arrancas tú, corazón mío, volviéndole a preguntar su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Pero no lo acabas de escuchar un minuto antes? ¿No estuviste atento? No, es que es para ir entrando en confianza. Ah, mira, qué interesante, pues si no es un bar aquí, mejor pregúntale cómo se encuentra el día de hoy, si es que lo notas nervioso. ¿Sí? Y empiezas con preguntas de acreditación de él, de credibilidad como persona. Acuérdense que una cosa es la credibilidad de la persona por sus características y otra es la credibilidad de su testimonio. Tú puedes tener al perito con las mejores credenciales ahí sentado. Y válgame, es un doctor y es un especialista, pero su peritaje está plagado de mentiras. Plagado de mentiras. ¿Vale? Pregunta cerrada. Van a invitar al testigo a escoger entre una de las varias respuestas. Lo voy a focalizar. No es una pregunta sugestiva, que quede claro. Toño, nos has hablado un momento sobre un carro que estaba estacionado frente al lugar de los hechos. ¿De qué color era ese carro? Contéstame. ¿Rojo, blanco, verde? ¿De qué color? Nada más. Es una pregunta cerrada. Distinto de cierto que el carro era rojo. Eso es sugestiva y te la van a objetar, pero en rápido. Y aún y que no lo incluimos dentro del temario, la próxima sesión habremos de ver objeciones. ¿Sí? Pregunta de transición. ¿Sí? Pensemos, y si me vuelven a permitir el ejemplo muy burro, perdónenme. Pensemos que yo soy el chambelán del testigo. Yo lo llevo. ¿Sí? Véngase, mijo, no se me vaya tan allá. Toño, nos vamos a regresar a esta parte que nos dijiste tú del estacionamiento. Ahonda más en esto. Yo te estoy llevando, yo te estoy guiando. Porque todo puede ocurrir en una sala de audiencias, sí, todo puede ocurrir. ¿Se puede poner nerviosísimo el testigo? Claro. ¿Se le puede olvidar todo? Sí. Por supuesto que se le puede olvidar todo. Y entonces tú te tienes que dar la habilidad de cómo lo rescato. No ojeando la carpeta. Me da mucho la atención cuando ojean, como si la carpeta te fuera a dar la respuesta, corazón. La carpeta no trae una grabadora y te va a decir, calma, ahorita regresará, te iluminará alguien y te dirá qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y si estás con un juez exigente, pues ya te apagaste. Fue un muy mal día, ¿no? Entonces tú estás llevando a ese testigo en una pregunta de transición. ¿Sí? Maestra. Mande usted. Perdón, dijera usted revisar tanto la carpeta delante de la audiencia, pues demuestra inseguridad, demuestra que estás nervioso. Pues demuestra que no conoce la carpeta y que no viene preparado, porque si la conoce sabe perfectamente dónde estará lo que anda buscando, ¿no? ¿Sí? Tú ya llegaste a este juicio, ya te la sabes, ¿no?
Es que está esperando que le hable la carpeta, aquí es. Aquí es, pues no hay, por eso nunca vayan solos. Bien, bueno, Jorge nos va a pasar el número de registro. ¿Qué pudieras estructurar en un interrogatorio? Primero, dota de credibilidad a esta persona, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu preparación académica? ¿Sí? ¿Hasta dónde estudiaste? Si es un servidor público, ¿ha sido sancionado con anterioridad? 3, 4 preguntitas nada más. Y luego viene la clásica pregunta que todos sabemos, ¿sabes por qué estás hoy aquí? ¿Sí? Y habrá quien te diga, no. Y entonces tú entras en pánico y eso se nota. Y codeas al compañero, ya ves, te dije que nos iba a ir mal. ¿Y ahora qué hago? Ayúdalo. Ok, Toño, ¿tú has rendido alguna entrevista ante alguna autoridad alguna vez? Ah, sí, ante el Ministerio Público. ¿Por qué he hecho? Ya le estás ayudando, ya le ayudas un poquito. ¿Sí? Dime, Toño. Pero eso es cuando vaya, se puso nervioso. Sí, claro. A ver, se supone como regla número 1 que yo preparé al testigo. Es que a mí ya me pasó, entonces, pero el testigo era familiar, entonces le empezaron a decir cosas y entonces se me volvió testigo hostil. Bueno, ahí hay una excepción para la sugestiva. El señor es un testigo hostil. Qué buen punto. ¿Qué es un testigo hostil? Pues el que ni para atrás ni para adelante. Oiga, testigo esto. No recuerdo. No sé. No me acuerdo. Uf, qué difícil. Me estás complicando, ¿no? Sí. Daniela, ¿me podrías clarificar un poquito tu pregunta? Porque no sé a qué tipo... Dice, ¿es válido hacer este tipo de preguntas si tienen o no relación con los hechos? ¿A qué te refieres en concreto, Daniela? Aquí la veo en el chat. ¿Sí? Pero empecemos a ver que ese tipo de guía para el testigo te va a ayudar muy bien. Y tú tienes, pocas veces lo he visto, se los comparto, como un checklist y un cuadrito de todos mis testigos, poniendo en un lado el nombre del testigo, en otro lado qué hecho me va a hablar, en otro lado qué preguntas voy a hacer en torno a ese hecho, y en otro lado, en otra columna, finalmente, si lo ha dicho. Y si no lo ha dicho, no lo liberes por el amor de Dios, hasta en tanto no logres extraer esa información. ¿Cómo? Bien sea con un refresco de memoria. Ayúdale tantito a ese testigo. Pero no, o sea, no pierdas la calma en la audiencia. ¿Sí? Que no te apanique que está siendo el actor momentáneamente tu testigo. ¿Sí? Ok, Daniela, no se podría objetar porque son preguntas que estás tratando de generar confianza al testigo. ¿Sí? ¿Y por qué es objetable? Nada más le estoy preguntando cómo se encuentra. No es objetable porque quiero empezar a generarle confianza al testigo. Está bien, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Todo esto que nos ha explicado se celebra en una sola audiencia. Sí, Jessica. Arranco con el alegato de apertura. Ahí voy, en mi estructura. Vimos las 3 etapas. Investigación, intermedia y juicio. La de juicio arranca con la lectura de la acusación. Cedo uso de voz al fiscal para que exponga alegatos de apertura, al asesor y luego a la defensa. Agotado esto, empieza el desahogo de la prueba y arrancamos con los interrogatorios del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el obligado a probar, es el obligado a demostrar. ¿Sí? Una vez concluidos los interrogatorios de él, el desahogo de su prueba y la del asesor, me brinco con la prueba del defensor. Y aquí, fíjense que hay un debate muy interesante. Muchas de las veces, el defensor hace suyas las pruebas del fiscal en la intermedia. Dice, no, pues, defensa algo que dice, no, pues también voy a quedarme con todas las del fiscal. ¿Para qué trabajamos más? Me adhiero, ¿verdad? Muy bien. Ya liberaste, fiscal, a tu testigo. Y hay 2 criterios. Una, tribunal, todavía no lo libero porque es prueba de la defensa
y tendrás oportunidad de interrogar, no de contrainterrogar. Y por tanto se debe quedar, o bien sea que le pregunte al defensor, oiga, usted ya agotó toda la información y ya se vaya para efectos prácticos. Un deber ser nos indicaría que no, que se tiene que quedar y ahora empezar el desahogo de la prueba de la defensa. Incluso han existido reposiciones en vía de amparo por esa situación. ¿Sí? Ya será el criterio tuyo y de la defensa. Dime, Ivonne. Una pregunta, ¿qué sucede cuando se desahogan a los testigos en prueba anticipada y ya durante el juicio oral el Ministerio Público hace valer el dato de prueba de entrevista preliminar y no tal cual la declaración de la prueba anticipada? No, es que, corazón, Ivonne, la prueba anticipada es la proyección de audio y video de la entrevista. ¿Sí? La prueba anticipada le facilitas al tribunal esa parte de audio y video con los ejercicios de interrogatorio y contrainterrogatorio, desahogada ante el juez de control. No es del registro de entrevista. Sí, es que se lo comento, o sea, por caso práctico ya me pasó. Se desahoga la prueba anticipada, ¿no? Precisamente hablando de audio y video. Está el registro del audio y video, pero tanto el Ministerio Público en la formulación de imputación señala como dato, o sea, como parte de la formulación, la entrevista ministerial, más no la prueba anticipada. Y el juez en formulación de imputación, ¿por qué habría de hablarme de prueba anticipada, corazón? Porque estamos hablando de extranjeros. Como los extranjeros se van rápido, entonces los desahogan. ¿Y la prueba anticipada se desahogó en qué parte? ¿En la vinculación? En la vinculación. No, entonces no es una prueba anticipada, corazón. La prueba anticipada se desahoga sí, solo sí, para solo ese efecto ante presencia del órgano del juez de control. Pero como prueba anticipada, de lo que tú me estarías hablando en todo caso, y quiero así entenderlo, es del desahogo de prueba dentro del plazo constitucional. ¿Sí? Que no es lo mismo de la prueba anticipada. Sí, no, es que bueno, sí se manejó como audiencia de prueba anticipada, se desahogó. Si se manejó como audiencia de prueba anticipada, exhíbame audio y video de la prueba para que yo escuche. Bueno, y en este caso, o sea, se lo comento como caso práctico, una vez ya desahogada la prueba anticipada dentro de la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público no se basó en la prueba anticipada, se basó en la carpeta de investigación, en la entrevista ministerial. ¿Leyó la entrevista? Sí, y el juez hizo valer la entrevista, más no la prueba anticipada. No atendió el audio y video. No. Ok. Y es contradictorio uno con otro. Motivo de agravio, corazón, motivo de agravio. Porque la valoración era respecto de la prueba anticipada y no de lo que leyó el Ministerio Público. Maestra, en este caso no sé si se tendría que, el tribunal de enjuiciamiento se tendría que ceñir a lo que dice el auto de apertura, ¿no? Yo considero que desde ese punto pero hicieron una mala práctica, creo yo, siendo muy respetuosa, de tomar en cuenta la lectura de la entrevista, sí, y no el audio y video de la prueba anticipada. Porque dentro del auto de apertura está admitida esa prueba anticipada, ¿sí? No está admitido introducción por lectura de la entrevista del testigo. ¿Ok? Y es tema de valoración. Maestra. Motivo de agravio. Dime, Juan Pablo. Maestra, ¿qué pasa en el caso de que un testigo rinde diversas entrevistas que obran dentro de la carpeta de investigación, pero todas son contradictorias entre sí? Por ejemplo, en una dice, sí, yo vi a fulanito de tal, perdón, en una dice, yo vi a fulano de tal cometer el hecho, en otra dice, a mí me dijeron que fulano de tal cometió el hecho, y en una tercera entrevista dice, yo nunca vi a fulano de tal cometer el hecho. Bueno, yo lo hago ver, Juan Pablo, toda esa serie de inconsistencias en el interrogatorio o en el corte. ¿Cierto que usted el día tal dijo que vio a fulano de tal? Sí. ¿Cierto que usted el día tal cambió su versión y dijo esto? Sí. ¿Cierto que usted en esta verdad? Y ya, empezamos a restarle credibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está siendo congruente, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene que evidenciar la contradicción entre diversas entrevistas? No, Rigoberto. La contradicción preferentemente es respecto de una sola entrevista, pero un testigo puede tener varios registros de entrevista, como lo hace ver el maestro Juan Pablo. Y es ahí donde me voy a extender a lo mejor un poquito más en mi interrogatorio. Pero eso es lo importante, hacerlo caer en contradicción. Y lo vamos a ver en la clase que sigue respecto del contrainterrogatorio. Rafael, dime. General, el testigo,
¿Cómo se puede hacer para no liberar al testigo? Pues así como va, corazón, no lo libero. Porque el tribunal te va a preguntar a ti si lo liberas y tú vas a decir, no, todavía no. Yo menciono que no se libera al testigo y el juez me dice, No ¿cuál lo es libera. el motivo por el cual no lo estás liberando? Porque Hay que- todavía considero oportuno traerlo a declarar dependiendo del desahogo de la prueba subsecuente. Ah, ok. Punto y se acabó. ¿Sí? Perfecto. En la prueba anticipada se le, claro, Olga, claro que se le da intervención, cito al defensor, voy a deshogar la prueba, tal cual, con todas las reglas, para el contradictorio, sí, claro. Y ese audio y video, mi querida amiga, va dentro del auto de apertura para que se proyecte. Para que se proyecte y en prueba anticipada. En el tema de la compañera, donde se hizo mal en la práctica, ¿se puede pedir? Sí, claro. No, a ver, no pudiera yo pedir reposición de procedimiento, porque finalmente, y corrígeme Ivonne, sí se transmite el audio y video de la anticipada, ¿o no se transmite? No, no se transmite, de hecho, o sea, no, tanto, claro. pues como el Ministerio Público se hicieron valer de la declaración ministerial ¿Y que tú no te rinden las opusiste ahí, en la audiencia? ¿No te opusiste? ¿No dijiste, es que pido que se proyecte como está admitido en el auto? Sí. ¿Sí te opusiste? Sí me opuse, pero el juez me comentó que para él era suficiente la declaración inicial de las supuestas víctimas, aun y cuando ya dentro de la prueba anticipada no son ni víctimas, que era lo que yo alegué, por eso es un hecho atípico. Tienes materia para reponer ahí. Tienes materia para reponer. Sí, es agravio, ¿no? Para apelación. Agravio, por eso lo dije, motivo de agravio, concepto de violación. Sí, de hecho yo ni siquiera me fui a la apelación, me fui directo al amparo. O sea, directo al amparo. Muy bien, muy bien. Ay, qué padre, están haciendo bastante pregunta y eso me agrada mucho. Rafael, dime. Retomando el tema hace rato sobre la etapa intermedia, en donde la depuración y la incorporación de los medios para que se vaya a juicio oral como prueba. La defensa no logra incorporar ninguno de ellos, pero hablaba usted de que podía ser suyo los del fiscal. Sí, claro. Si tampoco lo advirtió en ese momento que los hacía suyos y se da la apertura de apertura judicial, perdón, puede solicitarlo en ese momento o no, ya no. Se te acabó. Se te acabó. Se va sin nada al juicio oral. Sí. Se va sin nada al juicio oral. Te vas con la prueba del Ministerio Público y a partir del contradictorio nada más. Únicamente. Pero imagínate tú, y por eso es bien importante prestar atención en la intermedia y decir en esta frase célebre de nosotros los mexicanos, lo que abunda no daña, hago mía también la prueba del MP. ¿Por qué? Porque, mi estimado Rafael, si al MP, con mucho respeto, le da la gana desistirse de tu testigo importante, tú ya no tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque no te fue admitido a ti como defensor. Y el MP estará en todo su derecho de desistirse de la prueba, porque finalmente es suya la prueba. Sí, qué padre, pero yo no. Entonces, si me permites el muy mal consejo de esta frase, de lo que abunda no daña, haz tuya la prueba del Ministerio Público. Si no estás suficientemente preparado dentro de la intermedia. Y por lo pronto, en estudio ya, de los días que te den para el juicio, determina de cuál te decidirías tú, pero que no se te vaya ninguna prueba. Suponte que te acaban de contratar para la intermedia, y a veces es muy típico. Te acaban de dar el caso y ya está en intermedia, y ya no la quiere diferir el juez. Y te da solamente 5 días, ya no hay oportunidad. Entonces, ¿sabes qué? Hago mía toda la prueba. Y me voy preparando para juicio para saber si elimino o no elimino testigos. ¿Sí? De hecho, lo manifiesto precisamente porque, bueno, no me presenté en inicios, yo soy fiscal aquí en Jalisco. Ay, ¿hace cuánto eres fiscal? Desde que inició el sistema para acá, hace 6 años más o menos. Fíjate que yo fui capacitadora de los fiscales allá. En Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, ahí estuve con la maestra Isabela Gallaga, con la maestra, el subprocurador Salvador, y estuve capacitando gente de Ciudad Guzmán. No Daniel me tocó Espinosa Licón, que ahorita es presidente del Supremo. Sí, muy buen juez él. Sí, precisamente lo manifiesto yo porque me acaba de suceder una situación así donde la defensa no logró incorporar ningún medio de prueba a juicio oral para que fuera prueba, pero tampoco hizo suyos. Pero el juez me advierte en el auto de apertura que la defensa hará suyos los manifestados por el fiscal.
obviamente yo advertí, manifesté al juez, pues que en ningún ¿Y en la momento... intermedia él hizo suyos? No, ¿Y no. entonces por qué Finalmente no hará logré. suyos? Entonces se le fue ahí. Ajá, quiero yo pensar El que... machote se fue ahí. Quiero yo pensar, exactamente. Y entonces Nada es más. una incidencia tuya que Así debes de es. plantear cuando te notifican el auto de apertura juicial. Así es. Bueno, finalmente lo planteé, lo manifesté ante un juez que dicta el auto, pero me responde que en términos de no vulnerar los derechos, en este caso del acusado, pues la defensa podrá hacer suyos los No, hay medios de prueba reglas. que No le estoy vulnerando ningún derecho. Es que miren, yo soy muy respetuosa de este discurso de los derechos humanos, pero no nos llevemos al extremo este discurso de los derechos humanos. Sobre todo en discursos en el sentido, por ejemplo, formulación de imputación. Es que me deja en un estado total de indefensión. Perdóneme, ¿dónde está su estado de indefensión? Si aquí esto está presente y está escuchando y tiene la oportunidad de solicitar precisiones o aclaraciones. ¿Dónde está que le estamos violando su derecho de defensa? No hay ningún derecho de defensa. Quiero yo pensar, Rafael, que en ese caso el juez dijo, pues es que como es el imputado, pues hay que darle esta oportunidad de que también sean sus medios de prueba. Mi amor, ya tuviste tu oportunidad. Y entonces ordena la reposición de la intermedia, si tú crees que se está vulnerando. Pero ahí vamos, a mí me da mucho gusto ya empezar a encontrar criterios de la Corte, de prácticas que veníamos haciendo los estados desde hace mucho, por ejemplo, una jurisprudencia, tesis reciente, en el sentido de admitir prueba en el control de detención. Antes no se permitía el desahogo de la prueba en control de detención, hoy me dice la tesis que sí hay prueba en control de detención. Y es una práctica que al menos aquí en Coahuila, yo la tengo desde hace como 3, 4 años. ¿Cuándo le vas a dar oportunidad a él de defenderse que los policías entraron a su casa si no le admiten la prueba? Pues no lo tendrá. Escúchalo. Y juguemos limpio en la audiencia, tanto en el mismo nivel, en el principio de igualdad. ¿Sí? Dime, Sergio, ya para ir cerrando, porque no quiero abusar de su tiempo, no los quiero cansar con tanta merolico aquí de yo que no me callo. Dime, Sergio. Es referente a lo que ahorita mencionan, bueno, más o menos. Se puede citar en un caso, por decir que hubo un apoderado de una persona física, se puede citar tanto a la persona que dio el poder como al apoderado. ¿Para qué quieres a los dos? Más que nada variaron, es de un caso de una querella. Ajá. El apoderado hizo realizó la querella, pero cambió los hechos. O sea, bueno, están cambiados los hechos. Ah, qué difícil. Pues para efectos de clarificar, ofrecería al que sí es el bueno. No me los llevaba los dos. Ok, ¿Sí me explico? Gracias. Sí. ¿Sale? Encárguenos tarea, Miguel Mercado. ¿Quieres tarea? Ah, muy bien. Ok. ¿Qué tipo de tarea quieres? Digo, no creo que todo el grupo se sume a que les encargue tarea. Elizabeth ya puso cara de, ¿y por qué vamos a tener tarea? Ivonne también dijo, ¿por qué? Si el compañero no tiene que hacer, yo sí tengo. Beethoven. ¿Qué pasó? Maestra, únicamente para efectos del asunto que comentó el compañero Rafael González de Ciudad Guzmán, ¿es correcto? Desde mi perspectiva le precluyó el derecho a la defensa en aquel momento cuando no hizo valer ese derecho. En la medida que nosotros no castiguemos malas prácticas, estas van a persistir. ¿Sí? Así se los pongo. Ejemplo. Es que a mí me dijo mi abogado que hasta el tercer citatorio me giraban la orden de aprehensión, que yo podía faltar hasta 3 veces. No, señor, no es canción de Paquita, la del barrio, 3 veces te engañé. Usted no viene a la primera, a usted lo mandó a traer en la primera. Y lo pongo de manera muy sencilla, y quienes me conocen saben que esto lo utilizo mucho. ¿Por qué si un juez de Estados Unidos te cita, si vas a la primera? ¿Por qué? Porque sí le tengo miedo al de allá, ¿verdad? Porque a mí no. Y no es que me tengas miedo, simplemente cumple con la ley. Te dije que vinieras a las 9:30 del lunes. Ah, no, es que mi abogado me dijo que no. Es más, me dijo que me iba a tramitar un amparo para no ir. Es nada más una citación, corazón.
¿Por qué si te están citando a una audiencia intermedia y gozas de la libertad no vienes? Ya no me gustó, ya no quiero ir. No, pues yo tampoco quiero dar clase ahorita y estoy dando clase y quisiera estar en Cancún porque es un frío de la fregada aquí en mi tierra. Licenciada. No son enchiladas, no son ocurrencias, no son... Ahora sí que como dicen, las complacencias son por la XCDE de 4 a 5 y en el AM, ¿no? Complacencia. Y pues Dígame amanecimos usted. a 3 grados, Lick. Estamos, pues no sé aquí, Pablo, a cuánto estemos, pero hace mucho Sí, frío. así amanecimos. Yo también soy de aquí. ¿Eres Sí, de ya aquí, José estamos, Guadalupe? ya estamos a 5, Soy de ya aquí de subió, ya Saltillo. estamos a 5. Sí, es que la sierra debe estar nevadita, yo creo. Sí, sí, nevó en días pasados. Muy bien, a ver, hagamos un resumen, bien rápido. Alegatos de apertura. Primero, 1. Si no lo dijiste en la audiencia, no lo escuchó el juez y no existe. Segundo, alegato de apertura. Centra el tema, maneja bien el tiempo y dame tu historia con los 3 componentes. ¿Qué ocurrió en el hecho? Esto, ¿cómo lo voy a probar? Y jurídicamente, ¿en qué se traduce? Y cierra. Defensa, atiende muy bien en escucha activa, donde pudieras atacar mínimamente al fiscal en ello. Si no dijo la debilidad de una prueba, anúnciala tú, ¿sí? Y pide absolución, ¿sí? Maneja bien tu tiempo, apóyate con ayudas audiovisuales, ¿sí? 3, bueno, el punto que sigue, interrogatorio, prepara el testigo, divide en 4 apartados su nombre, de qué hecho te va a venir a hablar, qué pregunta le tienes que hacer, y último, si ya te lo dijo, si ya lo escuchaste, si no lo has extraído en la audiencia, no te confíes, no digas, es que él es el bueno, sí, mijo, o sí, compañero, usted lo sabe que él es el bueno, pero el juez ni lo conoce, es la primera vez que lo está viendo. ¿Sí? Y si todavía no te sientes seguro, no lo liberes. Defensor, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a extraer contradicciones en el contrainterrogatorio. Pero defensor, estate atento de la información que escuchaste en el interrogatorio. Puedes tener un fiscal muy atento de su carpeta y que hizo un interrogatorio perfecto. O puedes tener en un golpe de suerte un fiscal que no es su carpeta y que no preparó el caso y que no le extrajo nada de la información importante. ¿Algo que preguntar? No, nada que preguntar. ¿Sí? Sí manejo redes sociales, Sergio. Así como está mi nombre, no me llamo Rosita Fresita ni esas cosas. Así me llamo, Elizalde Castellanos, con C, y con mucho gusto. Sí, es que luego hay gente que sí se pone Rosita Fresita. Muy respetable, ¿verdad? Que quede claro. ¿Y qué te ofrezco para la siguiente clase? Obviamente mis diapositivas estarán a su disposición como siempre. Luego me sucedió ver a alguien en un congreso cuando la vida nos sonreía y podíamos ir a congresos exponiendo mis diapositivas y yo dije, ay, mira qué bonitas les quedaron, ¿verdad? Pero son mías, pero no hay problema, son tuyas. ¿Qué te ofrezco? Contrainterrogatorio. ¿Qué te ofrezco? Objeciones. ¿Qué te ofrezco? Alegato de clausura para la siguiente clase. Y obviamente sus amables comentarios para posteriores temas. Y si la dinámica de la clase les ha gustado, porque miren ustedes, qué maravilla de tiempo y ya se nos fue. Y yo no tengo más que agradecimiento porque me regalan de lo más valioso que hoy por hoy tenemos, que con este bicho que sigue presente, que nos seguimos contagiando, pues les agradezco primero el voto de confianza, que siempre suma. Le digo a Karina, oye, ya como que nos andan queriendo mucha gente. La primera clase, pues nos dieron el voto de confianza bien poquita y ahorita ya, ahí vamos. Y la verdad, a mí me gusta mucho la clase, yo creo que se nota. Y muchas gracias por ello. Cuídense mucho. La tarea que está pidiendo el compañero y que será tarea para él, porque no habré de encargar a ustedes tarea, ¿sí? Pudiéramos pensar, haz un alegato de apertura, por favor, para Hugo López-Gatell en el manejo de la pandemia. ¿Qué te parece? Y te damos la entrada, 3 minutos, y con eso arrancamos. A ver si es cierto que lo que te transmití en esta clase te sirvió de algo. De verdad, yo los invito a que hagamos muy buenas prácticas. A ver, y no es un alegato de apertura político,
Sí, no pretendo con ello estar aquí pronunciándome sobre partidos políticos. Me pronuncio sobre un tema en boga como es COVID y si esto pudiera traer responsabilidad a quien ha dirigido la política. Pero los invito a que hagamos buenas prácticas de este sistema, a que, como lo dije yo, la carga hacia el burro, a que sigamos estudiando. Día que no estudias, día que pierdes tiempo. Día que no ojeas criterios de la Corte, día que te vas a ir envejeciendo. Y si este sistema algo nos ha brindado, es la oportunidad de mostrar por qué yo soy el mejor en la sala de audiencias. Porque sí sé. ¿Sí? Y es muy bonito, muy bonito. Vayan a muchas audiencias. Qué padre si son operadores, pero si no, cuando el COVID se los permita, no hay mejor aprendizaje que estar viendo la dinámica de una audiencia. ¿Y cómo aprendo a interrogar? Cuando voy e interrogo al testigo, ¿verdad? ¿Algunas jurisprudencias que nos recomiende para casos prácticos, para litigios, los mejores que usted nos pudiera recomendar, que valiera la pena? ¿Te parece si empiezo a compilar y te brindo los datos de la próxima sesión? Igual mi punto de vista respecto a la tesis que me preguntaran hace rato, porque, híjole, no me gusta abusar del tiempo de ustedes. Eso sí, quienes me conocen saben que soy bien respetuosa de los tiempos. O sea, la clase indica de 12 a 2, arrancamos 12:10 y terminamos 14 horas, porque pues todos supongo que tienen cosas que hacer. Que Dios los bendiga mucho, mi respeto y mi agradecimiento para ustedes. Cuídense, por favor. Los veo el próximo sábado y si nos ayudan ahí en el chat pidiendo algunos temas, con mucho gusto. Lo veo yo con Karina. Maestra, creo que se le fue el audio, no sé si... Bueno, yo no la escucho. ¿Se escucha bien? Dígame. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Si quieren compartir, Corina, muchas gracias. Qué gusto. Y la verdad, me pone muy contenta volver a verlos, porque quiere decir que sí te gustó la clase, que al menos sí fue de tu agrado. Y bueno, mi querido Toño, no sé en qué clase vamos tú y yo. El maestro Patricio, Juan Pablo, maestro, gracias. No quiero omitir. Gracias, mis queridos paisanos coahuilenses. Les digo siempre una norteña. Gracias, maestra. Gracias, somos buenos jueces los norteños. Nos vemos el próximo. Continúa el frío, no se vaya hasta Cancún, maestra. Véngase a Los Cabos. A Los Cabos, ok. Pues invítenme a Los Cabos y yo voy a Los Cabos. Así de simple, Beto. Yo voy a donde me invitan. Y si me invitan a dar clases, mejor. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, Ale. Buenas gracias tardes. a todos. Nos vemos el próximo sábado en la siguiente clase del taller. Que tengan excelente sábado todos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.